Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos, mi nombre es Andrea Comerci y hoy vamos a desarrollar el ejercicio 5 de la semana 2 de la unidad 6 de grafos y árboles. Como siempre le pedimos, tengan a mano sus apuntes, así podemos justificar cada uno de los pasos de la resolución. Antes de comenzar con el ejercicio, vamos a hacer un breve repaso. Recordemos qué es un árbol de expansión mínimo. Es un subconjunto de aristas de un grafo no dirigido y ponderado que conecta todos los vértices o nodos sin formar ciclos y con la suma mínima de los pesos de las aristas. Para determinar el MST de un grafo se pueden usar los algoritmos Prim y Kruskal. Recordemos que un grafo ponderado es aquel en el que cada arista tiene un valor numérico asociado, llamado peso o costo. De modo que una arista con peso mínimo es aquella que conecta dos vértices con el menor costo o distancia asociada. ¿Pero qué era un algoritmo de Prim? Era un algoritmo voraz que comienza con un solo vértice del grafo y lo va recorriendo o expandiendo arista por arista, eligiendo siempre la arista con peso mínimo que conecta un vértice dentro del MST con un vértice fuera de este. Cabe recordar que los algoritmos voraces son una herramienta útil para resolver problemas de optimización, especialmente cuando se busca una solución rápida y eficiente, pero no considera las implicaciones a largo plazo, de modo que este método no siempre resulta la mejor opción. Veamos cuáles eran los pasos del algoritmo de Prim. Un primer paso, la inicialización, comienza con elegir un vértice cualquiera y marcarlo como parte del vértice de expansión mínimo. Luego sigue la selección de aristas, es decir, del conjunto de aristas que conectan vértices en el MST con vértices fuera del MST, seleccionar la arista con el peso mínimo. El tercer paso o actualización es agregar la arista seleccionada y el vértice conectado al MST. Y finalmente, repetir los pasos de selección de arista y de actualización hasta que todos los vértices estén incluidos en el MST. Una nota. El algoritmo de Prim normalmente se implementa utilizando una cola de prioridad para seleccionar eficientemente la arista de peso mínimo en cada paso. La cola de prioridad se usa para mantener un registro de los vértices adyacentes a la parte del grafo ya explorada, seleccionando el vértice con la arista de menor peso para expandir el árbol. Otra manera de determinar el árbol de expansión mínimo de un grafo es utilizando el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal también es voraz y comienza con la arista de menor peso y va añadiendo aristas una a una en orden creciente de peso, garantizando que no se formen ciclos hasta que se complete el MST. Veamos cuáles son los pasos del algoritmo de Kruskal. Un primer paso, la inicialización, donde hay que ordenar todas las aristas del grafo por su peso en orden creciente. Luego un segundo paso, que es la selección de una arista. Comenzar desde la arista de menor peso. Si hubiera más de una, se elige cualquiera de ellas. Agregar la arista al MST si no hubiera un ciclo con las aristas ya incluidas. Detección de ciclos. Utilizar una estructura de datos de unión búsqueda para detectar y prevenir ciclos. Y repetir, agregando aristas hasta que el MST contenga exactamente B-1 aristas, donde B es la cantidad de vértices. Aquí tienen una nota para que ustedes repasen o recuerden en qué consiste precisamente de qué se trata un conjunto disjunto y también de qué se trata una estructura de datos de unión búsqueda. Llegó el momento de poner en práctica la teoría. Vamos a desarrollar el ejercicio 5 de la semana 2, cuya consigna dice: halla el árbol de expansión mínima para los siguientes grafos utilizando el algoritmo de Prim, el algoritmo de Kruskal y después comparar las alternativas halladas con uno y otro algoritmo. Nosotros vamos a elegir este siguiente grafo.
Vamos a comenzar con la primera consigna del ejercicio 5 de la semana 2 de la unidad de grafos y árboles. Esta consigna nos pide encontrar el árbol de expansión mínima con el algoritmo de Prin de este grafo. Para eso vamos a construir esta tabla donde vamos a ir volcando el paso a paso de este algoritmo. Y para ello vamos a comenzar con elegir cualquier vértice. Nosotros elegimos, por ejemplo, el vértice B. De todas las aristas que inciden en él, vamos a elegir la que tiene menor peso. En este caso, la que tiene peso 1. Y une el vértice B con el vértice I. Y la volcamos en la tabla. Continuamos con B. La siguiente arista con menor peso es la que tiene peso 9 y es la que une B con C. Si continuamos con el vértice C, de todas las aristas que inciden en él, quitando la que ya seleccionamos, la que tiene menor peso es la que tiene peso 6 y que une el vértice C con G. Ahora vamos con B. De todas las aristas no seleccionadas que tienen menor peso, es la que tiene peso 10, que une B con H. Si continuamos con el vértice H, de todas las aristas no seleccionadas y que tienen menor peso, es la que tiene peso 11 y que une el vértice H con el vértice A. Si continuamos con A, de las aristas que tenemos, la de menor peso es la que tiene peso 3 y que une A con el vértice F. Si continuamos con F, de las aristas de menor peso que no fueron seleccionadas, es la que tiene peso 4 y que une este vértice F con el vértice E. Si continuamos con G, de todas las aristas que no fueron seleccionadas, la menor peso es la que tiene peso 12, que une el vértice G con el vértice K. Y finalmente, el último vértice que nos queda, que es el J, si continuamos a partir del vértice K, de todas las aristas, en este caso hay una sola, es la que tiene peso 5. De manera tal que están todos los vértices considerados y fueron seleccionando cada una de las aristas con menor peso. El árbol de expansión mínima es el árbol que tiene un peso de un total de 61. Continuamos con la resolución del ejercicio. En este ítem nos pide que tenemos que encontrar el árbol de expansión mínima, pero esta vez con el algoritmo de Kruskal. Vamos a seguir trabajando con el mismo grafo. Vamos a armar una tabla donde vamos a ir consignando cada uno de los pasos del algoritmo. Comenzamos por ordenar las aristas según sus pesos en forma creciente. Y además tenemos que tener en cuenta no determinar ciclos y que aparezcan todos los vértices. Vamos a comenzar por la arista que tiene menor peso. En este caso es la arista que tiene peso 1, que une el vértice B con el vértice I. Le sigue una arista que tiene peso 3, que es la arista que tiene como vértices a y a F. Le sigue una arista que tiene peso 4,
que es la arista que une el vértice E con el vértice F. Le continúa una arista que tiene peso 5, que une el vértice J con el vértice K. Le sigue una arista que tiene peso 6, que une el vértice C con el vértice G. Continúa una arista que tiene peso 9, que es aquella arista que une el vértice B con el C. Ahora vamos a continuar con una arista que tiene peso 10. Pero aquí ocurre que tenemos dos aristas que tienen peso 10. Tenemos la arista que une A con E y la arista que une H con B. Pero de las dos aristas, una tiene que ser descartada. ¿Por qué? Porque una genera un ciclo y esa precisamente es la arista que estamos señalizando acá que une E con A. Por lo tanto, la arista que vamos a considerar en este caso va a ser la arista que une H con B. Algo similar ocurre en el caso que queremos elegir una arista que tiene peso 11. Tenemos dos aristas con peso 11. Tenemos la arista que une I con C y la otra arista que une A con H. Si elegimos la arista que une I con C, nuevamente está generando un ciclo. Y es algo que tenemos que descartar. Por lo tanto, la arista que vamos a seleccionar es aquella que une A con H. Continuamos y vamos a la arista que tiene un peso de 12. Y esa es la arista que une G con K. De manera que ya tenemos al árbol de expansión mínima, en este caso a través del algoritmo de Kruskal, donde no evitamos todos los ciclos posibles y se contemplan todos los vértices. Y en este caso tiene un peso de 61. Finalmente terminamos el ejercicio donde se nos solicita hacer una comparación de las alternativas halladas con ambos algoritmos. Compartimos aquí la primera tabla que hicimos con el algoritmo de Print y aquí la que hicimos con el algoritmo de Kruskal. A grandes rasgos vemos que obtenemos un MST de igual peso. Pero si hacemos la comparación, vemos que la principal diferencia es cómo se construye el árbol de expansión mínima. El print comienza con un vértice y expande gradualmente el MST, agregando la arista de menor peso que conecta el árbol con un nuevo vértice, mientras que el de Kruskal considera todas las aristas del grafo y las agrega una por una siempre y cuando no formen ciclos. Y la semejanza es que, al ser algoritmos aplicados para resolver el mismo problema, cualesquiera que se use, se obtiene un MST de igual peso. Aquí terminó esta presentación. Esperamos que este recurso les haya sido de gran ayuda y no duden en consultar las inquietudes que puedan surgir al realizar la ejercitación. Estamos para acompañarlos.